Buenos días. ¿Cómo están? Fíjense que cuando me toca preparar charlas, como creo que hacen la mayoría de predicadores, yo me pongo a pensar, a meditar, le pido al Señor que me dé revelación, ¿verdad? Y yo sentía que este tema debería estar dirigido a perdonarse a sí mismo, ¿verdad? Perdonarse a sí mismo. Entonces me puse a orar, a buscar en el internet. El internet puede ser maravilloso para cosas buenas, pero también horrible para cosas malas. Pero ahí uno puede encontrar en el sitio del Vaticano, y hay tantos lugares. Y me fui empapando del tema y el Señor me fue desviando de tal manera que me separó del perdonarse a sí mismo y me dijo, o yo sentí que me decía, quédate en el yo. En el yo. Y entonces la charla se transformó y la charla se llama, ponga atención, ámate a ti mismo, pero no tanto. Yo fui el primer sorprendido, no crean, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Así es, ámate a ti mismo, pero no tanto. Y es que, ¿saben qué ha pasado? Ustedes han escuchado, por lo menos hace años hablábamos más de la nueva era, ¿se acuerdan? La nueva era, y aquí la nueva era allá. Hoy lo oigo menos, pero nosotros los cristianos sí entendemos que es una influencia de las religiones orientales que ha venido a Occidente, ¿verdad? Y que nos ha venido desviando un poco de lo que el Señor nos enseña y el Señor quiere. Y entonces, dentro de esta confabulación de cosas que pasan, ¿verdad? Está esta teoría de la autoestima. ¿Han escuchado ustedes el autoestima? Bueno, es una teoría psicológica, ¿verdad? Que fue fundada o mejor dicho, creada por Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. No sé si hay psicólogos aquí, que por cierto, psicólogos cristianos son una bendición, como la mayoría de profesionales, ¿verdad? Si son cristianos. Pero hay quienes no tanto. Entonces, esta teoría viene de mitad del siglo pasado. Los que somos del siglo pasado podemos entender fácilmente de qué estamos hablando, esta teoría de la autoestima. Entonces, por eso la charla se llama ámate a ti mismo, pero no tanto. Cuidado, es una advertencia de parte del Señor, fíjense. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia Romanos 12, del 2 al 3. Romanos 12, el 2 y el 3. Me dicen amén cuando lo encuentren. Bueno, y si no, ponga atención, pues, si le cuesta mucho, pues no se preocupe. Dice el Señor, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Palabra de Dios. Una sobria estima de sí mismo, dice la versión que yo tengo, que es la de Jerusalén, ¿verdad? En otras traducciones busqué también cuál era la traducción del término hebreo, ¿verdad? Y resulta que encontré que hay que tener una sobria, moderada, no tan alto concepto de ti mismo, dice en otra versión, ¿verdad? Pensar siempre de sí mismo con sencillez, dice otra versión, ¿verdad? Y eso es lo que nos manda el Señor a meditar en esta charla. Como les decía, esto de la autoestima y del yo. A ver, levánteme la mano, ¿quiénes han hecho retiro de conversión en la comunidad El Salvador del Mundo? Levánteme la mano. La mayoría. Y los televidentes, pues, si no lo han hecho, resulta que una de las primeras grandes enseñanzas que recibimos en ese retiro es que el hombre sufre porque ha apartado a Dios del centro de su vida. ¿Se acuerdan los círculos, hermanos? Y entonces, cuando el hombre aparta a Dios del centro de la vida de uno, pone otras cosas que no son Dios. Y una de las cosas más comunes que las personas ponemos en nuestra vida
en el centro, cuando no está Dios, es el yo. ¿Se acuerdan? Entonces, básicamente, eso ya nos lo enseñaron desde que hicimos el retiro. Pero ¿por qué esto de la autoestima ha penetrado tanto y nos desvía y nos confunde a la hora de las cosas de la fe? ¿Verdad? El autoestima es la percepción de lo que uno vale, la autopercepción de lo que uno vale y cuán competente es para interactuar con el mundo que le rodea, qué tan bueno es para interactuar con lo que hace, sintiendo satisfacción cuando esta valoración es positiva. O sea, cuando usted se autoexamina y dice, yo soy la mamá de Tarzán, así decía mi papá cuando estábamos chiquitos, yo soy el non plus ultra. Y hay tantas influencias y teorías al respecto de que uno tiene que alimentar el autoestima, ¿verdad? El ego. Que yo me acuerdo que cuando estaba en esta empresa que trabajaba de gerente de mercadeo y ventas, tenía bajo mi mando 100 vendedores. Y yo no hallaba cómo hacer para motivarlos, ¿verdad? Y entonces un día me llegó una persona y me dijo, mira, es que lo que pasa es que hay que elevarles el autoestima. Ah, qué bien, dije yo, excelente, ahí está. No conocía al Señor en ese entonces, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y estaba hablando hace 30 años, y entonces diseñamos todo un plan para esto, y una de las cosas que hicimos fue, nos fuimos a un retiro al mar, ¿verdad? Con estas personas y inventamos un himno que decía más o menos, yo soy el campeón, yo soy el rey del mundo, yo puedo todo. Y entonces, y lo cantábamos, y yo me acuerdo que regresamos de la motivación esta del retiro, ¿verdad? Y entonces todos los días lunes los ponía todos a los 100 a cantar, ¿verdad? Yo soy el campeón, yo aquí, no sé qué, ¿verdad? Y yo me acuerdo que sí, todo el mundo gritaba, y vamos para adelante, vamos a conquistar el mercado, y no sé qué, y cabal, ¿verdad? Y entonces el día lunes salían, pero ya para el día miércoles todos achicopalados, todos otra vez desmotivados. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa? No entendía. Hoy, con este tema, y ustedes al final van a comprender cuál es el verdadero problema de esto. Entonces, ¿a dónde está el desvío, la tergiversación de las cosas? ¿Verdad? ¿A dónde está que nos mete zancadilla estos pensamientos y estas filosofías, como la autoestima, por ejemplo? Bueno. El movimiento de la autoestima, por ejemplo, te enseña a pensar muy bien de ti mismo, ¿verdad? Eso es lo que la autoestima te enseña. La Biblia nos enseña a pensar muy bien de los demás. Amén. Considera al otro como mejor que ti, dice la Biblia. Si yo tengo que considerar a la Fátima como mejor que yo, Fátima es mi esposa. Imagínese usted, mi hermano, si está con una esposa, que he visto varias parejas aquí, su mujer es mejor que usted. ¡Ja! ¿Cómo no? No me lo va a decir así, ¿verdad? Pero por dentro. O al revés, esposa, su esposo, usted tiene que verlo como mejor que usted. No lo cree. Usted nunca ha creído que su esposo es mejor que usted. Que es más gritón y más bravo y todo, posiblemente. Pero usted no cree que es mejor que usted. ¿O sí? No me diga, no me conteste. Tranquila. No, aquí tranquila. Aquí Dios sabe todo, yo no lo sé y tampoco me interesa saber todo lo de ustedes. Pero es importante. El mundo nos enseña, que al fin de cuentas es el mundo como enemigo, ¿verdad? Con esto de la autoestima, tú debes ser todo lo que puedes ser. Be all you can be en inglés. Tú puedes ser todo lo que puedes, debes de ser todo lo que puedes ser. Y el cristianismo nos enseña a hacer que los demás sean grandes, que los demás sean mejores, a convertirnos en un factor de que el prójimo, ¿verdad? Nuestros seres amados y no tan amados crezcan más que uno. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo pues? El mundo nos enseña a ser independientes, el cristiano nos enseña a ser Cristo dependientes. ¿Usted cree eso? Dígame pues. Que se oiga en la televisión, a los televidentes que nos acompañan. El mundo nos enseña a ser competitivos. No les cuento la anécdota esa pues en la tabacalera. Ay, pues se me salió el nombre. En la empresa donde estaba.
que ser competitivos. El cristianismo nos enseña a ser centrados en los demás y a considerar, como les decía, al otro más importante y mejor que yo. Eso está en Filipenses 2 del 3 al 5. Filipenses 2 del 3 al 5. El autoestima nos vende que debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos. Y Cristo nos dice que debemos ser pobres en el espíritu y hacernos pequeños, sencillos y humildes. Fíjate. O sea que estamos todos confundidos, mis hermanos. Estamos todos confundidos. El mundo nos ha pegado la confundida de la vida. Y por eso sufrimos un montón en nuestro proceso de caminar en Cristo. Porque las expectativas que tenemos de Dios, escuche bien, están centradas en mí mismo y no en Él. Porque la fuerza del yo en el centro es potente y poderosa. Es como la gravedad en la tierra. ¿Qué es lo que hace la gravedad en la tierra? Atrae hacia sí mismo todo. Por eso usted salta y regresa al piso, ¿verdad? Esa es la gravedad. Y si no, saldríamos todos despacio. Pues el ego es igual que la gravedad. El ego es como el centro de la tierra, ¿verdad? Donde está ese poder magnético que atrae todo hacia sí mismo. Así es el ego, así de fuerte. Todo gira. Bueno, esto no es nada nuevo, si esto se lo enseñaron en el retiro. Todo gira alrededor de uno. Y Dios puede estar ahí, ¿verdad? En algunos casos, Dios está ahí alrededor, pero no es el centro. Y en el caso como en mi persona, que yo lo que descubrí en esa primera experiencia con el Espíritu de Dios y con Jesucristo, que no lo tenía ni siquiera dentro de mi vida. O sea, Dios estaba fuera de mi vida, ¿verdad? Y el centro era, o sea, todo gira alrededor mío, todas las personas alrededor mío, todos, hasta Jesús y hasta Dios y todo lo que quieran, el ser superior que ustedes quieran, tiene que estar bajo mi necesidad, mis expectativas, mis no sé qué, mis no sé cuánto y mis no sé qué. Y ese es el problema de la autoestima. O sea, porque si nosotros vamos al pie de la letra de la Biblia, ahí hubiéramos encontrado hace ratos que realmente no importa lo que yo quiero o necesito. ¿Por qué no importa? Porque Dios sabe que lo necesito y Él es un Padre responsable y no me va a dejar perecer. ¿Usted cree eso? Es más, ocúpate del reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí hubo una profecía hoy en la asamblea que dijo, solo que lo dijo con los términos que nosotros usamos, ¿verdad? Ocúpate de tus cosas. Eso no lo dice la Biblia, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Eso no está literalmente, pero es una forma de hablar de nosotros, ¿verdad? Ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Lo que dice en Mateo 6 es, ocúpate del reino y su justicia, que al fin de cuentas es lo mismo, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, no te preocupes que vas a comer, que vas a vestir, de que a dónde vas a dormir, de si vas a tener techo, si vas a tener frío, vas a tener con qué albergarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros al revés, ¿verdad? Queremos que se vengan las añadiduras primero y después los del reino, ¿verdad? Hasta que yo esté bien, entonces yo voy a servir a Cristo. Hasta que yo esté bien, entonces voy a hacer lo que Dios me manda. Hasta que yo sienta perdonar, entonces voy a perdonar. Buscando, como les cuento en internet, estas cosas maravillosas que uno puede encontrar si quiere, ¿verdad? Encontré una homilía del Papa Francisco. A mí el Papa Francisco me parece espectacular, ese hombre, ¿verdad? Me parece el Papa idóneo para los tiempos modernos. Y entonces, en el domingo 24 de octubre, hablaba acerca de este tema, de la lectura acerca de amarse a uno mismo. Y se lo voy a leer, por favor, pónganme atención, porque una lectura siempre es un poco densa, pero se lo voy a leer porque son palabras de él y no mías, ¿verdad? Decía él el domingo 24 de octubre del 2014, decía: el evangelista Mateo relata que algunos fariseos se pusieron de acuerdo para poner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la ley, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús le contestó, citando el de Deuteronomio, que por cierto era el libro preferido del Señor porque es el que más usaba, ¿verdad? Pero bueno, usando el Deuteronomio le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no se quedó ahí,
Porque la pregunta fue, ¿cuál es el mandamiento principal? O sea, la pregunta que le hizo el doctor de la ley era una, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Pero él se dejó ir con un segundo y dice, citando a Levítico, por cierto, dice el Señor, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, palabra de Dios. Y ahí está el chanfle, ahí está el problema de cómo lo interpretamos, ahí está el problema. Dios, o sea, Jesucristo nos dio dos mandamientos y nosotros hemos convertido esos dos mandamientos en tres mandamientos. El mandamiento es amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. El como a ti mismo no es un mandamiento, es la forma de hacerlo, es una referencia. Y nosotros lo hemos convertido en un tercer mandamiento. No sé si me explico, no sé si me explico. Entonces nosotros, como nos encantan las añadiduras, ¿verdad? Entonces, Dios me manda a amarme a mí mismo. No. Dios no dijo, ámate a ti mismo para poder amar al prójimo. ¿Verdad que no dijo eso? ¿O dijo, ámate a ti mismo para poder amar al prójimo? ¿Dijo eso? Es una pregunta que les hago. No. Ama al prójimo como a ti mismo. El cómo no es un mandamiento. Y voy a insistir en esto porque este es el kit de la charla. Este es el kit del mensaje. La charla se llama ámate a ti mismo, pero no tanto. Tranquilo, hombre. Porque es tan fuerte el ego y el amor hacia uno mismo que todo gira alrededor de uno y debe ser al revés. Jesús, el Señor, es el centro de tu vida y todo tiene que girar alrededor de Él. ¿Cierto o no es cierto? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Pues pare de sufrir. Es que parte de los problemas que tenemos en la fe, y por eso no está lleno la asamblea, ¿verdad? Y por eso no están todos viendo la charla en televisión, porque nos frustramos rápidamente, porque creemos que este es un mandamiento, que nos tenemos que amar a nosotros como una ley, y no es cierto. No es cierto. Y aquí les va un ejemplo en Juan 15, San Juan 15, 12 y 13 dice, vuelve a decir Jesús y toca el tema de nuevo y dice, este es el mandamiento mío, dice Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Ese es otro cómo. No como a ti mismo. Para que vean que es una forma para que entendamos cómo amar al prójimo. Porque el mandamiento es amar al prójimo. Entonces aquí dice, ya no dice como a ti mismo, sino que como dice, ¿y cómo nos ha amado Jesucristo? ¿Cómo nos ha amado? ¿Cómo? Hasta la muerte, hasta sacrificarse y entregarse a la muerte en cruz por salvarnos. ¿Usted cree eso, mi hermano? Ese es el evangelio. De eso se trata todo. Usted y yo merecemos irnos al chimbolero, pero por gracia, Él se ofreció en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y ese es el amor más grande, dar la vida por los demás. El que da su vida por sus amigos, dice la Biblia. El que da la vida por los amigos, ese es el que ama. El Evangelio nos enseña todo lo opuesto a la teoría de la autoestima o a la filosofía de la autoestima. Todo lo opuesto, pero radicalmente opuesto. Radicalmente opuesto. Y obviamente en la investigación que hice me encontré un sinfín de ideas bíblicas y de conceptos bíblicos que confirman lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Verdad que sí? Pero nos entra por aquí y nos sale por aquí, ¿verdad? Porque a la hora que yo quiero que mi cónyuge haga algo, aunque no sea conveniente, a mí no me importa lo que él piense, lo que él quiera, ¿verdad? O que mi novio, o que mi mamá, o que mi papá, las relaciones interpersonales, pues. Otro concepto bíblico, fíjate,
quien quiera ganar su vida la perderá, y quien la pierda por amor a mí, ese la ganará. Perder tu vida. ¿Y qué será perder tu vida? ¿Suicidarte? No, ¿verdad? No, eso no es perder tu vida. ¿Qué es perder tu vida? ¿Qué será? Un sacrificio por otras personas. Un sacrificio de amor. Perder tu vida no es que te mueras, es que estés dispuesto a morir a algo para el bien del otro, ¿me entiendes? Ese es. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el servidor de todos. Y por eso a mí no me gustan algunos términos que usamos que en el lenguaje, cómo nos comunicamos entre hermanos, ¿verdad? Decimos, sí, fulano de tal, es crecido, él está crecido. ¿Verdad que han escuchado ese término? ¿Lo han usado? Sí, él es bien crecido. Yo quisiera que a mí cuando me vieran, y por favor cuando me vean digan, ahí viene el disminuido. Hola Pedro disminuido. Así me dicen, vaya, acuérdense bien, acuérdense. Ahí viene Pedro el disminuido, ojalá. Porque todo eso nos confunde, como el ego es tan grande, ¿verdad? Como yo soy predicador y soy no sé qué y no sé cuánto, entonces por favor piensen de mí que soy un gran espiritual. O sea que casi que atravieso aquí el podio pues, de lo espiritual que soy, ¿verdad? Y ahorita estoy elevado, ustedes no me han visto, ¿verdad? Ni las cámaras no me han visto, ahorita estoy flotando. No, al contrario, cada año, después de 27 años, siento que soy más pecador que antes, fíjate. Y siento que no merezco la gracia, pero como ya entendí que es gratis, porque gracia quiere decir gratis, que no me lo merezco, y yo la acepto y le doy gracias a Dios, entonces mi vida ha cambiado. ¿Ven la diferencia? Es una cuestión de pensamiento y de actitud, hombre. Usted piensa bien en el corazón y después sale por su vida, sale por los poros, ¿me entiende? Señor, ¿qué tiene un predicador que se pone aquí y tiene el valor de ponerse ante las cámaras a predicar? ¿Qué tiene de diferente con usted que usted dice que no está preparado? Acá dice que no está preparado, ¿verdad? ¿Verdad que no está preparado? ¿Verdad que usted no está preparado ni para venir a orar al frente ni para nada? Porque usted está ocupándose de sus cosas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que eso es lo que está haciendo? ¿Verdad? ¿Verdad, mi hermano? Esto está ocupándose de sus cosas. Entonces usted tiene... ¿Qué dice el Señor? Deje de preocuparse de sus cosas. Ocúpese de los demás, hombre. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué dijo el Señor de sí mismo? Yo no he venido a ser servido, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Y no era Rey de Reyes y Señor de Señores, pues. Y no es el Dios Todopoderoso, pues. Dueño del universo. Imagínate. Y lo que se hizo hombre, se hizo pecado, dice la Biblia. Se hizo hombre para venir a servirnos. Ese es el ejemplo más grande, pues. Jesús reprueba la actitud del fariseo cuando el fariseo dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, pecador. ¿Se acuerdan ese pasaje del fariseo? Y el Señor alaba en cambio la actitud del publicano que no se sentía digno, porque el publicano decía, apiádate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Al que tiene la autoestima, pero por los cielos, como que conste, este es un chiste del Papa, que es argentino. Decía, los argentinos tenemos el ego tan grande que nos subimos al tope y nos suicidamos tirándonos de él. Así decía del ego de los argentinos, el Papa. Entonces, este fariseo tenía esa actitud con un ego gigantesco. Oh, Dios mío, mírame qué bueno soy. Oh, soy servidor de Belén y de la comunidad y de la iglesia. Oh, Señor, mírame. ¿Y qué decía el publicano? Perdóname que soy pecador. Y alaba al Señor la actitud del centurión cuando el centurión dijo, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero lo decimos en todas las misas, nos entra por aquí, nos sale por aquí, no aterrizamos en lo que quiere. Solo esa frase es una gran enseñanza. Solo esa frase que decimos todas las misas a las que vamos,
y no, hasta ahorita espero que les haga clic, ¿verdad? Ojalá no duerman hoy en la noche meditando todas estas cosas. No, ¿cómo no? Ojalá que les dé insomnio, porque miren, es que es cierto, porque en el devenir del día estamos tan llenos de cosas, ocupados, ¿verdad? De aquí para allá, que realmente no nos damos el tiempo para pensar. Y ya en la oscuridad de la noche, cuando todos están dormidos, cuando se apaga el televisor y usted no puede dormir, es donde piensa, ¿cierto o no es cierto? Ahí es el momento, ahí ojalá. Entonces yo por eso les pido al Señor de que les dé insomnio hoy, para que puedan meditar estas cosas y que no sea una charla linda, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo la charla de Pedro? Linda la charla, linda. El día siguiente en la oficina, ¿verdad? ¿Y de qué trató? No sé, de sí mismo, de él habló, no sé de quién, pero estuvo linda la charla. Entonces quiere decir que no es conmigo, Señor. Ay, si estuviera mi marido aquí, ay, le caería bien esta charla, ¿verdad? Se la voy a pedir a Pedro que me la mande para dársela a mi marido. O a la mujer, ¿verdad? Al revés. O sea, no es cuestión de género. Investigando por el tema, porque me resultó tan revelador para mi persona primero y después para traérselo a ustedes, que no encontré ningún santo que se haya santificado por tener una autoestima grande. No encontré ningún santo. Ahora, si ustedes conocen alguno, porque yo sé que algunos de ustedes son bien entendidos de esta cosa, ¿verdad? De los santos, entonces me dicen, porque entonces yo voy a tener una excepción a la regla, pero no encontré ningún santo, ninguno de los grandes doctores de la iglesia, de todos los santos, pues, que son un montón, que haya sido santificado por tener una autoestima grande. Ninguno. Un solo. Al contrario, casi que el 99% sus enseñanzas es a olvidarse de sí mismo. Y su vida, que iba congruente con lo que enseñaban, que ese es otro error que nosotros cometemos, ¿verdad? Nosotros creemos un montón de cosas, pero no vivimos de acuerdo a lo que creemos. Pero estos santos sí. Y entonces la vida de ellos implicaba el abandono de sí mismo. Por ejemplo, San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Todo lo tengo por basura, hasta a mí mismo, con tal de ganar a Cristo, decía San Pablo. Vaya a decirle a un psicólogo que no es cristiano que usted todo lo tiene por basura y que usted se mira a sí mismo como basura, lo mandan del psiquiatra y le meten, hasta le hacen lobotomía, creo yo. Bueno, es una exageración, ¿verdad? Pero le da el susto de la vida, pues. Si la teoría de la autoestima de Freud dice al contrario, si lo que hay que hacer con este muchacho es elevarle la estima, ¿o no? Pero San Pablo, ¿qué nos enseñó? Todo lo tengo por basura. Y cuando dice todo, es todo, porque ese hombre sí era radical, mira. Todo lo tengo por basura. O sea, todo no es importante, pues. Es tan importante como la basura. Usted cuida la basura por un mes, la tiene guardada porque es importante para usted la basura. ¿Qué hace usted con la basura? La bota, la recicla, lo que sea, exacto, lo que sea, pero no la tiene ahí, ¿verdad? Pues sí, pero la va a vender, ¿verdad? Ah, pues sí, así es. Es que ella recicla, pero no se queda con ella, se queda con el pisto. Eso está bien, buenísimo, excelente. No, está bien, no, genial. Pero la basura nadie la guarda para tener ahí escondida. En la caja fuerte, voy a tener la basura en la caja fuerte porque... O sea, la basura es el desecho. Entonces, todo lo tengo por basura. Y eso no concuerda con la autoestima, mis hermanos y hermanas. Está clarísimo, no concuerda. Y aquí alguno de los dos está mal. ¿Quién está mal? ¿Freud o San Pablo? ¿Quién está mal? Freud. San Alfonso María de Ligorio escribe: no somos capaces por nosotros mismos de hacer nada bueno. Cualquier bien que hagamos viene de Dios y cualquier cosa buena que tengamos pertenece a Dios. ¿Usted cree eso?
Pero a usted le enseñaron que las cosas cuestan, ¿o no? Y entonces que usted tiene que apreciar y guardar y valorar todo lo que usted ha logrado, ¿o no? Y venimos a Cristo y nos dicen lo opuesto. Para mí era un gran dolor de cabeza. Es más, yo por años pasé negando eso. Quiero que sepan. Inconscientemente, pues. O subconscientemente, tal vez. Negando eso. Pero a mí me ha costado, hombre. Eso es mío. Eso es mío. Pero usted, yo estoy seguro de lo más profundo de su corazón, sabe que lo que usted tiene y lo que usted es, Dios se lo ha dado. ¿Verdad? ¿De este lado no están convencidos? ¿De este lado? Los televidentes, digan amén. Amén. Interesante, ¿verdad? Interesante. Miren, esto es para cambiarle la vida a cualquiera que no haya aterrizado en estas cosas, ¿verdad? Pero yo sé que hay una preocupación, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿No trabajo? Es que yo no estoy diciendo que no trabaje. Yo estoy diciendo que si usted cree que usted es el único que es el que ha logrado todo lo que tiene y lo que es, si Dios está fuera de esa ecuación, ese es el único. Eso es lo único. ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Tú crees que Dios te ama? Pues aunque no lo creas, Dios te ama. Aunque no lo creas, Dios te ama. ¿Y tú crees que un padre amoroso como es Dios es irresponsable? ¿Tú crees que este padre que te ama a tal grado de dar a su hijo a la muerte en cruz, tú crees que te va a dejar desamparado? ¿Tú crees que Dios te va a dejar en la miseria? No. ¿Tú crees que Dios te da lo que tienes y lo que tendrás? De Él viene. Pare de sufrir. Yo sé el eslogan de la competencia, pero a mí me encanta. Es que uno sufre porque uno quiere. Uno sufre porque uno quiere. Aquí está bien claro. Aquí está bien claro. La Madre Teresa de Calcuta, que para mí es una santa, además de moderna y espectacular en su sabiduría y en su vida, dejó unas enseñanzas increíbles. Y dice la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, dice que ella, cuando le preguntaban acerca de su vida, ¿verdad?, tampoco demostró tener preocupación por su alta o baja autoestima. Cuando le preguntaban por su salud, decía: no sé, no he pensado en ello. Tengo demasiadas cosas que hacer por los demás como para pensar en mi propia salud. ¿Qué tal ahí? Fabuloso. Es que fabuloso. Y ya saben la obra que hizo esta mujer en el mundo, ¿verdad? Trascendió fronteras, trascendió religiones, trascendió política, pensando de la manera que pensaba. ¿Y ustedes creen que dejó de comer la Madre Teresa de Calcuta algún día? No, pero porque ella quiso, pero no la proveeduría de Dios. ¿Me entiende? ¿O dejó de tener techo donde vivir? No. San Agustín, yo soy fan de San Agustín porque para mí el testimonio de él es bien parecido al mío, ¿verdad? Yo deseo ir al cielo y darle un abrazo a San Agustín, pues. Hermano Agustín, ay, mira, hasta me pone la pierna de gallina. Ese hombre, olvídate, ¿hasta dónde encontró la plenitud? ¿Hasta cuándo en su vida encontró la plenitud? Hasta que renunció a todo, hasta que le valió todo, la riqueza, el placer, las cosas, todo renunció. Y ahí Dios se glorificó en él y fue un hombre de tal magnitud y de tal importancia en la iglesia como ustedes saben que fue San Agustín. Santo Tomás de Aquino, que es un sabio doctor de la iglesia, fíjense lo que dice: amarse a sí mismo es desear la salvación para sí mismo. Eso quiere decir amarse a sí mismo, desear la salvación para sí mismo. El recto amor a uno mismo consiste en desear las bienaventuranzas para sí mismo. Desear ser santo, pues. ¿Usted desea ser santo? Sí. No tenga pena, hombre. Es que
Nadie es santo por su dignidad. Somos santos porque el Espíritu de Dios que habita en usted es santo. Y usted, por lo tanto, es santo. Quiere decir apartado para Dios. Lo que hace falta es que se la crea. Usted no le crea estas cosas a Dios, ¿verdad? Entonces, si el correcto amor a sí mismo implica o quiere decir querer salvarse, ¿qué quiere decir amar a los demás entonces? A ver, por conclusión, ¿qué quiere decir amarse a los demás? Amar a los demás, más que a sí mismo. De estar dispuesto a llevarles la salvación a todos los demás, a que se salven, a que se salven. Eso es amar a los demás como a sí mismo, mi hermano. Usted quiere la salvación para sí, pues quiérala para los demás, ¿verdad? ¿Estamos claros? Eso es lo que Dios quiere. El problema con esto de la autoestima y de la influencia en la civilización actual es que penetra y llega hasta nuestros hijos. El autoestima es un tema que ha traído mucha confusión desde los 50, 40 del siglo pasado, los años 40 hasta a la época. Y hoy con esto del internet, del Google, ay Dios mío, yo veo a las mamás modernas meterse a buscar las 1001 soluciones a la conducta de sus hijos, por ejemplo, chiquitos, y lo digo con autoridad porque yo soy abuelo ya, entonces ya sé que veo desde la barda, ¿verdad? Y veo a mi amada hija queriendo el bien para sus hijos, pero ¿cuál es todo el rollo? Por ejemplo, hoy no los puede usted regañar y castigar, porque le va a dañar la autoestima. En vez de enseñarle el respeto y el amor a Dios y a las cosas divinas desde chiquito. Amarlo como Dios lo ama. Mire, no hay mejor forma de predicar y de evangelizar a los hijos que ser como Cristo uno. Que ser como Cristo. Eso es todo. No con las teorías esas, miren. No ha habido tanto niño malcriado, altanero, desobediente, pagados de sí mismos, que se creen merecedores de todo, exigentes, groseros, inconformes y egoístas como en esta época. Padres y madres inseguros de sí mismos y temerosos de llamar la atención y corregir a sus hijos por temor a bajarle la autoestima. Yo le doy gracias a los chancletazos de mi mamá y a los ganchos de madera y al cincho, por supuesto. Querer de chocolate o de fresa, le doy gracias, porque si no, a saber a dónde hubiera terminado perdido. Yo le doy gracias a Dios. Claro, ¿cuál es el error? Que los padres se desahogan de sus frustraciones con los hijos, y ahí está el error, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. Yo no quiero darles una clínica acerca de cómo educar a sus hijos. Solo el principio que está detrás de las tendencias modernas que confunden a todas estas nuevas generaciones. El amor cristiano es de olvidarse de sí mismo y entregarse a los demás por Cristo. Porque Cristo eso es lo que hizo y es el ejemplo. ¿Me entiende? Y eso es todo. Para terminar, quisiera invitarlos a que hagamos una oración de Madre Teresa de Calcuta. ¿Les parece? Yo la voy a leer en voz alta y ustedes la repiten para que la hagamos juntos todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que necesite de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado,
Dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda yo atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. Muchas gracias y que Dios las bendiga.